El siguiente episodio está destinado para adultos. Incluye material sensible y contiene temáticas solo aptas para mayores. Puede que no sea adecuado para todos los públicos, por lo que se recomienda discreción. Hola gente hermosa, nuevamente nos encontramos en este ciclo de entrevistas que llamamos El orgullo nos une. Hoy en el estudio nos acompaña otra activista salteña, otra activista que marcó y que marca historia acá en la provincia. Con nosotros está María Pía Ceballos. Te doy la bienvenida, amiga, a este ciclo de entrevistas. Y como el tiempo es oro, vamos a empezar con la primera pregunta. O no es una pregunta, es más una reflexión. Este, que me cuentes y que le cuentes a la gente que está detrás de la pantalla, para vos, quién es, quién fue y qué representa Carlos Jauregui. Bueno, muchas gracias por la invitación. Carlos Jáuregui representa un gran activista para la historia del movimiento LGBTQ+ en Argentina. Particularmente fue pionero en la lucha por los derechos en los años 80, en los 90, pionero en la iniciación de lo que fue la primera marcha del orgullo en Buenos Aires en el año 92, pero a su vez en los años 80 se presentó a nivel mundial y en Argentina también el tema de la lucha por el VIH, la lucha por un virus que no se conocía mucho, y que la verdad que tenía efectos y consecuencias muy terribles en nuestra comunidad, y poco se hablaba y poco se hacía desde la salud pública. Esa bandera llevó adelante Carlos Jáuregui junto con otras personas activistas gays en aquella época, y también recuerdo que las primeras tapas de dos personas homosexuales en Argentina llevaban el rostro de Carlos Jáuregui. Es decir, no solo implicaba la visibilización de quién era él en términos de visibilidad gay, sino también en términos de eh, llevar adelante una agenda de reclamo y de exigibilidad por los derechos de nuestra comunidad. Cuando pienso en Carlos Jáuregui es inevitable no hablar de la historia, del movimiento de nuestra comunidad en Argentina, pero también poder pensarnos dónde estábamos las maricas, dónde estaba el movimiento en los territorios. Porque cuando hablamos de Carlos Jáuregui o cuando hablamos del movimiento homosexual en Argentina y retomamos en lo que fue en los años 70, el Frente de Liberación Homosexual, pensamos en los cuadernos lésbicos de los años 80 o pensamos en la lucha por el VIH, tenemos que traer no solo estos activistas en la ciudad de Buenos Aires, sino también qué pasa en las provincias, qué pasa en las localidades, qué pasa con ese carnaval y corso donde las travestis éramos el único lugar de visibilización de nuestras identidades, y cómo eso representaba el núcleo de la organización base. Entonces, Carlos Jáuregui representa un montón de facetas de la historicidad, de la historia de lucha de nuestro movimiento, pero también trae a su memoria a otros activistas que han migrado a la ciudad de Buenos Aires y que formaron parte de esa gran lucha y de ese gran frente. Entonces, por lo que me decís, lo estarías recordando con memoria y visibilidad. Te quedarías con esas dos palabras, memoria y visibilidad. Memoria, visibilidad, creo importante que ha sido pionero en abrir un capítulo de visibilización en Argentina del movimiento, pero también de reivindicación de los derechos. Carlos Jáuregui tenía una frase emblemática que hablaba específicamente sobre el orgullo, ¿no? En una sociedad que nos educa para la vergüenza, es el orgullo, ¿no? Nuestra respuesta política. Y esa frase que hasta el día de hoy se hacen banderas,
está cargada de un significado y de un sentido político. Entonces, no es solamente la visibilidad o la historicidad o la memoranza histórica, es también el sentido político de nuestras luchas inscritas en distintos momentos y en distintas épocas. Y Carlos Jáuregui, amigo de Luana Berkins, que acá tenés fotografía, fue pionero en abrazar a las trabas cuando gays y lesbianas nos cerraban las puertas allá a finales de los 80 o principios de los 90. Así es. Bueno, tía, el sentido de esta entrevista es conocerte, que la gente te conozca como militante y queremos también saber quién es Pía detrás de la militancia. ¿Quién es María Pía Ceballos hoy? Bueno, hoy es una persona que ha recorrido una lucha y que ha aprendido y que sigue aprendiendo a través de la colectividad de sus compañeras y de sus compañeros. Me, me gusta mencionarme como pía, activista, artivista, militante, travesti, trans, afroindígena, salteña. Vengo de una comunidad que dio lugar y origen a mi nacimiento como es Tartagal. Y reivindicar todas estas intersecciones no es por el cúmulo de sumar cosas, sino por la visibilización de que también las travestis nos atraviesa la territorialidad, nos atraviesa los espacios de comunidades originarias, nos atraviesa el sentido, ¿no?, de ser artivista. Y cuando decimos artivista es poder mencionar cómo el arte también en esta lucha fue encontrando un espacio en mi vida, ¿no? Como es a través de la poesía, como es a través de poder tejer con otras personas, de poder pensar que el arte transforma. Y también me gusta mencionarme en un sentido militante, ¿no? Aunque muchas personas les haga ruido el concepto, yo creo que ese sentido para mí se reivindica desde el lado político. La militancia por querer transformar nuestra sociedad no me hace ser solo una activista en términos individuales, sino en términos colectivos. Y creo que eso ha tenido un sentido a lo largo de todos estos años de lucha, porque poder mencionarme y enunciarme en primera persona como una persona travesti es también traer, ¿no?, aparejado todas estas facetas que hacen a una persona que hoy lucha por los derechos, lucha por la igualdad, esa igualdad que hoy pareciera perder sentido, ¿no?, que pareciera estar justamente en un contexto de retroceso de derechos, pero que se pone en jaque, ¿no?, que pareciera que la igualdad no tiene un sentido en esta sociedad donde el gobierno de derecha neofascista de Milei le otorga en un plano, eh, sí, en un segundo plano y donde hace una batalla cultural para que los términos de igualdad social y de justicia social no tengan sentido. Y a mí yo me animo a decir de que en mi vida y en mi militancia y en mi activismo y en la lucha de poder salir a encontrarme con otras personas en las calles, tiene un sentido muy importante porque no es solamente nuestras agendas LGBT o nuestras agendas travestis y trans, sino nuestras agendas que encuentran sentido y memoria en la lucha en la calle con las maestras, con los trabajadores, con los organismos de derechos humanos, con miles de mujeres pobres que han salido en distintos momentos. Bueno, yo vengo de una lucha de la crisis del 2001. Yo soy de esas jóvenes que un día se cansaron de la política y que abrazaron también la política a través de una crisis muy fuerte. Por eso creo que encuentra mucho sentido nuestras agendas de lucha en las calles, con esos bombos que nos llaman a ocupar el espacio público a cuerpas que solamente estaban atadas a la noche, cuerpas que solamente estaban atadas a satisfacer las necesidades de los hombres
o a ser peluquera, o a ser costurera, como lo dice Luana Berkins en Cumbia, Coqueteo y Lágrimas. Es mucho más complejo, sin lugar a duda, y sé que el tiempo es tirano, pero decirte que dentro de toda esa diversidad está Pía levantando las banderas junto a otras compañeras y compañeros de distintos espacios y de distintos movimientos, como es el gran movimiento de mujeres y universidades en Salta. Bueno, ahí me diste el pie para hacerte varias preguntas, varios disparadores. Me quedo con la palabra lucha. En tu militancia, tuviste bastantes luchas y bastantes conquistas también. Para vos, ¿cuál fue el derecho o la lucha que más costó en estos últimos tiempos? Bueno, todas nuestras luchas han sido complejas, difíciles, porque hemos tenido y tenemos aún parte de una sociedad que nos dicen que no podemos ser iguales a otras personas heterosexuales, no podemos ser iguales frente a un mundo que normaliza, que marca parámetros de normatividad y que creo que podemos mencionar diferentes, pero para mí la más importante y que fue una bisagra de un antes y un después de Argentina fue la ley del matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. La ley del matrimonio igualitario permitió que en todos los hogares haya una discusión a favor o en contra, pero que se logre hablar, que se logre mencionar, que se logre decir. Y lo que traíamos a la luz era tener los mismos derechos civiles que otras personas, que otros matrimonios, que otras personas que vivían, que convivían, lo tenían como son las personas heterosexuales. Y que ahí veíamos que nuestro amor, nuestro afecto, no podría tener un lugar dentro de la protección estatal, es decir, una regulación que brinde derecho, que brinde oportunidades, y hemos visto en aquellos años cómo matrimonios igualitarios en el 2010 que aparecían en la escena de la opinión pública mostraban su experiencia de haber pasado 25 años, 20 años de convivencia juntos, juntas, y que no podían acceder a una obra social de manera conjunta, no podían adoptar como pareja, si una persona se enfermaba, no podía acceder a cuidar a la otra persona porque inmediatamente era mal vista o era expulsada del sistema de salud. ¿Qué pasaba con la herencia? Es decir, traía aparejado un montón de problemas legales, pero también sociales. Creo que el matrimonio igualitario fue una bisagra en el país, pero también en Latinoamérica, porque recordemos que ha sido pionera en la región el matrimonio igualitario, trayendo luz a ese flexo normativo que estaba sesgado de heteronormatividad, que estaba sesgado de visiones religiosas y sesgado por la moral, la buena costumbre. Entonces, el matrimonio igualitario es una de esas leyes que para mí ha venido a traer ha venido a arrojar sin lugar a duda debate, pero ha buscado esa igualdad. Y la ley de identidad de género, que vino 2 años después del matrimonio igualitario en el 2012, para las personas travestis y trans ha significado un todo en nuestras vidas, un todo porque pasó el matrimonio igualitario en el 2011, nos presentamos muchas compañeras trans en diferentes ciudades a exigir el reconocimiento de nuestra identidad de género de manera administrativa, sin pasar por la parte judicial. Sin embargo, existen compañeras amparistas, ¿no?, que han generado amparo y que han logrado su documento, pero lo que buscábamos, y por lo menos acá en Salta en aquellos años, con la fiscal en ese momento Natalia Huira, que fue nuestra defensora, no fiscal, nuestra defensora oficial, junto con otra compañera, en llevar un amparo colectivo, que lo que me pasaba a mí individualmente con el reconocimiento de mi identidad de género en grupos sociales,
en grupos de espacios de institucionalización, como la escuela o el lugar donde fuese, se reconozca mi nombre propio, era importante. Y llevar adelante ese amparo colectivo implicó una presentación en el registro civil, una presentación en derechos humanos, en el Ministerio de Derechos Humanos. La provincia reconoce la identidad de género, pero manda a homologar a la ciudad judicial. Es decir, que el reconocimiento fue a media en aquellos años y nuestro expediente cayó en un juzgado de familia, de niñez y familia. Esa jueza jamás nos convocó, jamás dialogó con nosotras y se archivó hasta que salió la ley de identidad de género y fuimos convocadas para que se reconozca nuestro nombre propio en la documentación cuando recién estuvo la ley 26743. Y digo que fue importante para las personas trans, no por el simple hecho de tener un documento, sino por todo lo que significaba en términos políticos el reconocimiento del Estado de nuestras vidas, ¿no? El ser llamada por nuestro nombre propio en la escuela, en la casa, en nuestros espacios de hospitales, obras sociales, el poder ser nombrada acorde a esa identidad que habíamos construido y que si bien éramos respetadas por los grupos de socialización, amigos o en el barrio, pero no por la parte institucional. Esa batalla fue una batalla muy fuerte y acá en Salta fue dura porque los grupos conservadores, religiosos, sí, grupos que han salido a militar en contra de la identidad de género, nos decían que era absurdo, nos llamaban personas de que, bueno, después que íbamos a querer, no, traer esos recuerdos de mensajes, de debate de aquellos momentos, es traer como hoy, en el 2024, en este contexto, salen nuevamente a aflorar esos discursos como lo que se escucha en la Cámara de Diputados de Salta, ¿no? Con respecto a que las personas trans no podemos entrar a un baño femenino porque qué van a decir las personas, o nos llevan a debatir sobre un tercer baño, o ponen en cuestión la autopercepción de la identidad de género. Entonces, todos esos debates nosotras lo hemos dialogado y lo hemos dado allá en el 2012, porque la antesala a la ley de identidad de género los trajo las normativas internacionales como los principios de Yogyakarta, aprobados ya en el 2007, que hablan justamente de la autopercepción, de las construcciones de identidad de género y qué sucede con nuestras vidas, ¿no? Y ahí es donde hay un capítulo que todavía hoy las travestis reclamamos, que es la reparación completa de nuestras vidas frente a lo que aún falta. Reparación histórica para nuestras adultas mayores, el cupo laboral travesti trans, el acceso pleno a la ley de identidad de género, al tema de la salud integral y tantos derechos que aún no han sido, ¿no? Subsanados. En el 2012, cuando sale la ley de identidad de género, que se logra un gran frente, un frente por la ley de identidad de género, y después de que se aprueba, lo que puedo decirte, Nelson, es la emoción, llorar afuera del Congreso, encontrarme con otras travestis y poder decir, estamos vivas y hay otras que no lo están. Vos tenés la fotografía acá de Claudia Pía Baudaco y ella fue una de las luchadoras por la ley de identidad de género y que no pudo ver reflejada ni en su tumba su nombre propio, habiendo pasado casi toda su vida siendo Claudia Pía. Entonces, nuestro reclamo no era un dato menor, era un dato importante y vital para nuestras vidas. Cuando obtuvimos la ley de identidad de género, dijimos, esto no nos reivindica ni nos devuelve años de desidia a nuestras vidas.
Y ahí es donde vienen el resto de las luchas. Queremos laburar, queremos trabajo, queremos acceder a una salud plena, queremos una vivienda, queremos todos los derechos, esa igualdad de derechos que han tenido las otras personas. Cuando muchas personas en sus casas, e inclusive vos, te abrazaban en tu niñez, te daban un plato de comida, te mandaban a la escuela, tal vez recibías afecto. Muchas travestis éramos expulsadas de nuestras casas. Bueno, justamente yo creo que todo acto de odio, todo discurso de odio tiene que ser repudiado, como los que hizo en su momento una diputada nacional que habló que el Estado no se tiene que hacer cargo de las hormonas de las personas trans, como un vocero presidencial que negó el esticidio que hubo en Barranca hace 4 meses, y últimamente los dichos de el ministro de Salud de Nación. Y hablando de eso, Pía, que tomando tu última respuesta, hablemos de la salida del armario, porque las personas trans creo que es doblemente una doble salida del armario. Hablabas recién de que muchas compañeras trans son expulsadas. ¿Cómo fue tu salida del armario cuando lo lograste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿A qué edad? Contanos. Bueno, muchas veces decimos que las travestis no tenemos armario, porque nuestro modismo, nuestro decoro al cuerpo, nuestras formas, hacen que no se pueda ocultar en un armario ese sentir travesti. Nuestra revolución la hacemos primero en nuestra familia, cuando expulsamos ese sentir que llevamos adentro y decimos ya no lo podemos hacer en la clandestinidad. Ya no podemos maquillarnos en la clandestinidad, vestirnos en la clandestinidad, hacer lo que nos gusta de ese ser femenino en este caso. La primera vez que usé un sostén fue el sostén de mi mamá, adentro de un baño. Mi vieja dejaba su ropa y yo entraba y me ponía a jugar. Entonces la toalla simulaba un largo cabello, me ponía el sostén, me armaba un cruce con otra toalla y quedaba divina, me miraba al espejo y yo Y la era que soporte. Claro, y me miraba y en esa ternura de siendo tan chica, no pensaba en el acto coital, ni siquiera sabía si quería relacionarme con un varón, pero ese juego, ese acto político de jugar a esa edad, trajo consigo el castigo, porque cuando lo descubrieron, recibí una golpiza, recibí esto no se puede, recibí el castigo y todo lo prohibido que los adultos veían ante la expresión de un juego. Entonces, cuando vos me preguntás, bueno, lo del closet, me cuesta mucho pensar que las travestis tenemos un closet. Sí tenemos, hay momentos en donde nos revelamos. Fue en la adolescencia donde me encontré con que soy esto, ¿no? Tenía 13 años y trabajaba desde los 8. Mi mamá, yo vengo de una familia muy pobre, muy humilde. Entonces, mi mamá trabajaba de cafetera en la feria de General, acá en Gorriti, General Paz y San Martín. Entonces me llevaba y me ponía a la guarda de un hombre para levantar cajón, porque eso iba a ayudar a que la masculinidad aflorara en aquello que las maestras decían de que tenía una desviación o que tenía inclinaciones homosexuales o afeminadas. Entonces todo eso que era visto por los adultos como malo había que corregirlo. Y las recomendaciones que le daban los otros adultos a mi madre con tercer grado, ¿no? De escuela,
teniendo muchas dificultades para entender la lógica de una ciudad urbana como la de Salta, ella hacía caso. Entonces, eh, trabajaba de los 8 años levantando cajones en esa feria, ayudando, iba los sábados o los viernes, mi mamá me llevaba y juntaba mis ahorros. Cuando llegué a tener 13, me pude comprar mis primeras puperas ajustadas y mis pantalones Oxford. Yo amaba y tenía una máscara de pestaña que me logré comprar. Todo esto con mis ahorros y lo guardaba y lo escondía bien para que no le encontrara a mi vieja. Cuando los encontró, se armó el tole tole, se armó la podrida y creo que fue, esa fue la primera expulsión de mi hogar. Porque me descubrieron con eso y me dijeron, si no sos, no te vas a Blanco, negro. comportar, te tenés que ir. Bueno, después retomé el lugar a donde ir en ese momento, era a otro familiar, a una tía con pinche, a alguien que pueda hacer, sí, que pueda generar una complicidad más afectiva y pionera a esa edad. Después a los 15 sucedió mi segunda expulsión, yo ahí ya era más adolescente y ya tenía mi primera amiga travesti, que en ese momento era una maricona, yo era una maricona y ella también era una geisha, que habíamos conocido a un gay que ya iba en el último año del colegio, pero que conocía Wolf, por ejemplo. Entonces su casa era el lugar de trinchera marica, y entonces me guardaba mi media cancán, mis tacos, mi pollera, y la primera vez que me travestí para ir a algún lugar fue a Wolf a los 15 años, y fuimos con Jackie, una compañera mía de la adolescencia, y que hoy ya no está, hoy ya murió. Jackie Müller fue mi compañera. La conocí. Bueno, y eso habla también de por qué las travestis no teníamos, es decir, muchas personas pueden decir, bueno, tengo algunos estandartes a quien seguir, hacer proyecciones de vida, poder pensar, ¿no? Pero las travestis eran mal vistas socialmente. No te hacías travesti porque sí, porque sabías que había un mundo que estaba atravesada por tramas de violencia, de discriminación, por situaciones feas. Pero cuando conocí ese mundo, era mi mundo. Yo quería hacer esto, decía. Y no lo podía hacer por miedo a mi familia, por miedo a lo que dirán los vecinos, por la condena que había en ese momento. Y lo hice después. Lo hice después. Y Pía, ¿en qué momento vuelve la reconciliación con tu mamá? Porque yo la conozco y es una persona agradable que levanta la bandera hoy en día. ¿En qué momento? Bueno, por Graciela te mando un saludo porque Graciela se llama igual que mi mamá. ¿En qué momento fue esa reconciliación y el amor de madre e hija? Bueno, yo creo que ese momento llegó ya en mi juventud. Yo le dije a ella que ya está, o sea, no lo voy, no sentía que mi vida de ser travesti tenía que ser los sábados o los viernes para ir a un boliche o cuando tenía que ver a un chico, sino como era todos los días de mi vida yo decido ser quien soy. Y eso tenía que entenderlo ella, y si no lo entendía, yo no dejaba de existir. O me respetaba quién era yo, que ella no era su hijo, era su hija, y respetaba mi nombre propio, o yo no estaba dispuesta a sufrir esa violencia y esa humillación. Ella, con mucho amor también, me abrazó, me logró comprender, le costó, porque a la familia les cuesta un montón, más cuando Yo siempre digo, perdón que te corte, Pía, yo siempre digo, una madre, un padre, puede ser amigable,
pero cuando le toca vivir la realidad es totalmente diferente. Este, yo conozco muchos amigos que los padres sí, tengo un amigo que es gay, una amiga que es trans, pero cuando lo viven en carne propia es totalmente diferente. Por eso creo que comprendo, supongo, este, lo, lo difícil que puede llegar a ser para la comunidad travesti trans. Creo que es una de la población travesti trans es la población más vulnerable dentro de la población LGBTIQ. Pía, y contame, hace pocos años, bueno, vengamos un poco a la actualidad, 2, 3 años nace MTA. ¿De dónde nace esa idea de agrupar a las compañeras y a los compañeros trans de Argentina? 10 años cumplimos este año, Nelson. Allá en el 2014, ya a finales del 2013, surgió un grupo cerrado dentro del Facebook que se llama MTA, Mujeres Trans Argentina, y 5 compañeras se ofrecen para poder administrarlo y que no entren tipos, que no entren otras personas y que seamos solamente personas trans quienes dirijamos nuestras voces, nuestras agendas, nuestras respuestas, nuestras preguntas. Y inicialmente en el 2013, a fines del 2013, surge que en un grupo de WhatsApp, de Facebook, no había WhatsApp todavía. En el 2014 hacemos la primera reunión fundacional en Buenos Aires junto con compañeras de todo el país. A ese momento ya teníamos 2.700 compañeras dentro de la plataforma. Y bueno, a mi retorno a Salta, eso fue como para junio, pedimos el espacio en el Centro Cultural de Borelli, la sala B, nos las otorga la universidad para poder reunirnos y ahí hacemos las primeras reuniones de MTA en aquellos años. Este año cumplimos 10 años de ese movimiento que el año pasado y está en proceso de modificación, porque las mujeres trans argentinas que habían surgido con esa lucha en un devenir de un movimiento que no es estático, sino que es dinámico, que está anclado en contextos que son dinámicos, abraza a un movimiento trans mucho más amplio. Hoy nosotros tenemos compañeros varones trans, tenemos compañeros no binarios, entonces hoy MTA es el movimiento trans Argentina. Dejó de ser solo mujeres trans para poder abrazar una dimensión mucho más amplia. Nosotros teníamos mujeres trans, travestis, transexuales, intersexuales, trans argentina, ¿no? Que los primeros logos, todo aparecen como todas esas distinciones dentro de MTA. Y bueno, ese movimiento tiene 10 años de historia, es joven, y con mucha expectativa por seguir abordando nuestras agendas que hoy están ancladas en los territorios, en una lucha contra el extractivismo salvaje, en una lucha abrazando los pueblos originarios, en una lucha con una agenda ecofeminista, transfeminista, es decir, enormes batallas que en aquellos años nos dábamos otro debate y que hoy estamos justamente, bueno, todo el tiempo haciendo debates en torno a las actualidades y a lo que traemos también desde distintas miradas y territorios. Para todos aquellos que quieran comunicarse, ¿cuáles son las redes sociales tuyas o de la grupa? Bueno, en Instagram es MTA, estamos ahí, y si no, acá en Salta, todos los días jueves, todos los jueves de cada semana, nos juntamos en Alvarado 551, Sala C, es el espacio donde nos juntamos con compañeros trans, también están viniendo algunas familias, y bueno, llevamos acciones, comprensión, y ahí estamos amadichándonos afectuosamente, sin dejar de lado la ternura política travesti para justamente poder caminar juntos en esta agenda de lucha. Anteriormente hablábamos del gobierno. Vos fuiste funcionaria del gobierno provincial y del gobierno nacional. Contanos cómo fue tu experiencia vivida en el gobierno provincial y en el gobierno nacional. Bueno, fue una experiencia muy bonita.
porque primero no nos daban chance a las travestis de poder llegar a algunos lugares. No era pensado, no era común. Es más común ver a una persona gay, a una persona lesbiana, ver a personas cis, pero no a una travesti en lugares de decisión. La experiencia en la provincia de Salta en un primer momento fue titular del espacio de diversidad. En ese espacio llevamos adelante las primeras acciones pioneras en políticas públicas de diversidad. No sé, pienso en Susi Shock, que vino a Salta, pienso en Sudor Marica, en Chocolate Recnic, pienso en una agenda cultural, pienso en los primeros carnets de hormonización que hicimos en esa gestión, en los manuales para poder hablar con docentes sobre la diversidad sexual y hacer un abordaje para disminuir la discriminación y violencia eran fundamentales, fundamentales. Después, en un segundo momento, me tocó ocupar un espacio a través de un concurso que fue el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, también muy criticada por otras mujeres, que hace una persona trans en un espacio de mujeres, porque ella lleva adelante acciones dentro de un observatorio que tiene que ver con las violencias hacia la comunidad travesti trans. Entonces, fue difícil, pero a la vez creo que fue pionero en su momento, porque se dieron los primeros proyectos de investigaciones sobre la ruta de violencia a la comunidad travesti trans en los valles de Lerma, los valles Cachaquí, en el norte, las primeras encuestas a la población trans en Salta Capital en el 2016, en el 2018 en el departamento de San Martín, poder llevar adelante estadísticas que tenían que ver con las condiciones de vida de nuestra comunidad en Salta, pero a la vez también para poder hacer el diseño de política pública se necesitaba tener datos que nos los pedían, ¿no? Nosotros siempre decíamos, esto que vos dijiste hace rato, las travestis son las personas más vulnerables del colectivo LGBTQ+, y esto lo mencionábamos en nuestro relato en primera persona cuando teníamos oportunidades las personas trans. Pero cuando comenzamos a tener datos, comenzamos a decir por qué de cada 10 compañeras travestis y trans, 8 estuvo o está en situación de prostitución, 8 no pudo terminar sus estudios secundarios o primarios. Entonces comenzamos a hablar en bloques de relación a la condición socioeconómica, al tema de la educación, al tema del trabajo, qué nos sucede con la discriminación y la violencia, qué pasaba y cuál era la relación con la policía, que acá en Salta la policía, y sigue vigente uno de los artículos de los códigos contravencionales, que ha sido una de las banderas de lucha pionera al inicio de la Marcha del Orgullo con Pelusa Liendro, ¿no? Por esos códigos contravencionales que generaban coima en las distintas zonas rojas en Salta, que generaba represión y violencia, que se ha cobrado vida de compañeras travestis y trans y que al día de hoy no hay responsable. Por eso nos decimos, aún el Estado nos debe un montón en términos de reparación a las personas travestis y trans y hablamos no solo de la violencia institucional, sino de toda la cadena de violencia. Y entonces ahí la experiencia en el Estado me llevó adelante a no olvidar los colectivos de lucha, sino a llevar adelante que dentro de esos espacios de decisión se tiene que tener en cuenta no solo el lugar de donde venimos, sino el diseño de las políticas públicas con y desde los espacios LGBTQ+, y en este caso ahí en el observatorio. Y a nivel nacional, para mí fue muy importante porque ser convocada por el primer Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad en la región y particularmente en Argentina, que fue producto de una gran lucha de mujeres y disidencia en la calle,
nos sentíamos orgullosas, o yo me sentía muy orgullosa junto con otras compañeras. Y bueno, se han generado las primeras políticas públicas rectoras en términos de diversidad. Particularmente me tocó coordinar todo lo que era política de empleo para personas travestis y trans. Entonces trabajé lo que fue el decreto 721, que fue la primera política de empleo dentro del Estado a través de un decreto presidencial. Después la ley, esa ley 27636, que vino a hablar de la promoción del empleo del cupo laboral trans, que podemos decir, bueno, no se cumple, Salta no adhirió, pero que ha permitido que personas, más de 600 personas trans a lo largo y ancho del país, y sobre todo más en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que es donde había mayor cantidad de oferta de empleo, sean contratadas personas travestis y trans. Eh, yo me siento muy bien, digamos, de poder mencionar que para una travesti llegar a un espacio de decisión y llevar adelante las agendas de lucha para el diseño de políticas públicas es importante. Ahí hablabas recién de política. También fuiste candidata a diputada nacional, a diputada provincial. ¿Cómo fue tu experiencia como candidata? ¿O cómo nació esa candidatura? Bueno, en aquellos años estaba activando con un grupo hermoso de la cultura, el Centro Cultural Patapila. Ese centro cultural tenía distintas dimensiones de abordajes sociales, territoriales, pero sobre todo artístico y cultural, con un sentido político. Y había un espacio de conducción. Ese espacio de conducción eh, vio importante a que sea yo la persona que lleve adelante una candidatura. Jamás la pedí, sino fue ser elegida, ¿no?, entre varias personas que conducían y el espacio de este centro cultural, y me sentí muy orgullosa de poder representar a un espacio artístico, un espacio cultural con un sentido político y de base territorial, y sobre todo peronista, sobre todo kirchnerista, que esto no era un dato menor para nuestros sentidos políticos travesti, ¿no? Porque las travestis también podemos hablar de otros temas que no sean las agendas de género, las agendas de diversidad o las agendas travestis y trans. También podíamos hablar de los sentidos que atraviesan a nuestra sociedad, como eran los problemas en nuestros barrios, los problemas con la luz, los problemas de pobreza, los problemas en el trabajo. Entonces, esa experiencia me llevó a conocer y a recorrer muchos barrios humildes, a ser abrazada y querida por muchos vecinos y vecinas. Me siento muy feliz y a la vez también de recordar ese momento y agradecida, muy agradecida por las personas del Centro Cultural Patapila, muy agradecida por el espacio político que me dio la oportunidad de poder ser una representante en este espacio que era candidatura. No logramos pasarla a paso, pero logramos hacer una primera experiencia y saber que falta mucho todavía para que logremos desestructurar tanta violencia en sentido político, tanta violencia dentro de la política, y que las travesticemos la política en este sentido, para buscar esa igualdad, ¿no? Creo que aún falta un montón cuando pensamos en la paridad, cuando pensamos en mujeres en la lista, cuando pensamos travestis en la lista, cuando pensamos esos sentidos políticos, logremos pensar que nosotras también podemos gobernar, también podemos tener e imaginar un sentido diferente del mundo, y ese sentido diferente del mundo sea con igualdad, sea con oportunidad y sea con justicia social. Pía, vamos un poquito más atrás. ¿Qué recuerdo tenés de tu primera marcha? Recuerdo de la primera marcha es personas caminando por la vereda, algunas personas cubriéndose, buscando el anonimato,
Marcha del Orgullo recuerdo agua bendita, gente que nos rezaba o que nos tiraban frutas, repudio social. eh, Había que tener mucho coraje, había que tener mucho coraje para salir de las calles en aquellos años, siendo muy poquitas, y donde una agenda como la de Salta, que denunciábamos al comisario Lamy, que denunciábamos el atropello policial, que denunciábamos que necesitábamos inclusión en otros espacios y que faltaba mucho para ese 2012. Entonces las primeras marchas que recuerdo han sido las marchas del orgullo, han sido la marcha por el boleto estudiantil. eh, en aquellos años estaba Romero gobernando acá en Salta y con otra compañera, por contarte una anécdota, luchábamos por un boleto estudiantil. En ese momento el pase salía 30 centavos el boleto para ir a la universidad, y querían todo el tiempo aumento y nosotros buscábamos un boleto gratuito, y nos llevan detenida y obviamente en las figuras policiales de contravenciones, a esta travesti figuraba prostitución, pero los objetos que tenían en las actas era aerosol, folleto en contra del aumento, en contra de Romero, en contra del neoliberalismo de aquel momento. Es decir, hemos atravesado muchas cosas, Nelson, y cuando me haces esta pregunta me hacen recordar las marchas, pero también me hacen recordar que hay memoria de estas luchas y también de resistencia a gobiernos neoliberales tan difíciles como fue el gobierno de Romero. Muchas veces estuve detenida en Salta y las veces que estuve detenida en Salta, nuestras corporalidades eran objeto de burla de los policías. Entonces, hay capítulos todavía por escribir, por decir, pero creo que es importante anclarnos también en este presente para no retroceder a ese pasado que sabemos que quieren todo el tiempo con discursos de odio, con discursos biologicistas, con discursos patologizantes, con discursos de volvernos al calabozo, a esos lugares donde nosotras ya dijimos, al calabozo no volvemos nunca más. Y ahí decías que tenemos que escribir, ¿qué mensaje le dejarías hoy a las personas? Yo me quedo con una frase que me la hice en una remera para la próxima marcha. Antes los maricas defendíamos los derechos, hoy las maricas votan a la derecha. ¿Qué mensaje le dejarías a las juventudes LGBT para que se inserten en la militancia? Bueno, invitarlas, convocarlas a que se convoquen, autoconvoquen, a que generen revolución de mariconas, revoluciones de eso tan bonito que nosotras hemos visto en aquel momento cuando veíamos brillos en las calles, eran las marchas del orgullo. Pero esos brillos venían con carteles de lucha, de consigna, de derechos que aún no teníamos. Creo que las nuevas generaciones van a encontrar nuevas estrategias, nuevas formas de autoconvocarse en un mundo con mucha tecnología, en un mundo de generaciones que necesitan inventarse, convocarse y no olvidarse que las que estamos ahora solo aportamos un granito de arena a esa gran revolución de mariposas que tiene que venir. El devenir el devenir es con ustedes, el devenir es con esas juventudes que van a lograr justamente transformarlo todo. Bueno, tía, como dijimos en un momento, el tiempo es tirano. Yo creo que tendríamos que tener 1, 2, 3 entrevistas porque la militancia lleva muchos episodios. Creo que la militancia se construye todos los días y que ambos levantamos la bandera de la igualdad. Te agradezco por permitir y por querer venir a este espacio, que es un espacio que lo creamos con mucho amor, con mucho respeto. Espero que no te hayas sentido incómoda por ninguna pregunta y
hacer nuevamente la invitación para la marcha del orgullo que va a ser el 29 de noviembre, que lo vamos a estar convocando en homenaje a Perú Saliendro, y nuevamente darte las gracias y querés despedirte y dejar un mensaje en general. Muchísimas gracias a ustedes, a tu producción, a todos, y el mensaje es que jamás, jamás dejemos de soñar, jamás dejemos de ser esas mariposas que luchan, que están, que revolotean y que van a transformarlo todo. No estás solo, sola, sole, estamos todos.